Continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12:21 de la tarde. Los comentarios importantes de Jonathan Cabrera. Bueno, señores, muchísimas gracias. Como siempre, poder llegarle a la audiencia nacional, a todos los dominicanos, ¿no? Los que nos escuchan tanto aquí en la República Dominicana como en España, Estados Unidos, toda la costa este. Y decirles, siempre recordarles que nosotros somos los cerradores de la semana. Las primicias, lo que se va a hablar al otro día en la opinión pública del país, se dice aquí en Modo Opinión, ya sea porque vienen los invitados, porque recibimos llamadas o porque nosotros tenemos la primicia. Bueno, señores, yo voy a continuar de alguna manera con lo que ha sido noticia en la República Dominicana y fue lo que sucedió el lunes en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y para dar inicio a mi comentario, yo quisiera leer una frase del sociólogo Max Weber, que dice: el poder es la posibilidad de imponer la voluntad propia sobre la conducta ajena. El poder, la gente siempre lo habla, y bueno, pues quizás todo el mundo tendrá un significado de lo que es el poder para sí mismo. Entonces uno tiene distintas manifestaciones, que puede ser el poder político, el poder económico, el poder ideológico. Pero al que las personas siempre se refieren es al poder político. ¿Por qué yo asocio mi comentario del poder político con lo sucedido en el Consejo Nacional de la Magistratura? Pues precisamente porque el poder político, y en este caso de los que conforman o quien convoca el Consejo Nacional de la Magistratura, que es a través del presidente de la República, pues reciben el poder a través del voto universal de todos los dominicanos y por consiguiente es un poder legitimado. ¿Qué sucede con el caso del poder que le da el pueblo al presidente de la República para que convoque el Consejo Nacional de la Magistratura con respecto o para poder evaluar a uno de los poderes del Estado para conformar o remover y completar una matrícula de uno de los tres poderes del Estado conforme a lo que es el aparato constitucional en la República Dominicana, que se rige por tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial? Bueno, pues que este poder también le da el principio de autoridad, y el principio de autoridad pues le permite que convocar, y a quien convoca pues precisamente tenga que asistir y presentarse ante estas facultades que le da la Constitución de la República. Ahora, ¿cuál es el peligro que puede tener el uso del poder cuando no solo se rige por el aparato jurídico, que es la que le da los esquemas para que no desborden, atropellando los derechos de los ciudadanos? Porque en el caso, cuando se sucede que el poder político se desborda y se convierte en perjuicio del poder ciudadano o de una persona, esa persona también se ve obligada de poderse rebelar contra él y no necesariamente acatar ese principio de autoridad que le da el poder político. Digo esto porque lo que sucedió en el Consejo Nacional de la Magistratura fue un desborde de este principio del poder político y del principio de autoridad, cuando ese Consejo Nacional de la Magistratura, que precisamente porque evalúa a uno de los poderes, a uno de los tres poderes del Estado, que en este caso era el Poder Judicial, debía ceñirse a un reglamento que era el que ponía los límites para que no se desbordara. Entonces lo que sucedió, sobre todo, yo diría que una interpelación, lo que se dio allí entre el magistrado procurador general de la República y la magistrada Miriam Germán, pues lo que pudimos notar allí fue precisamente ese desborde y que no se tomó en cuenta que el reglamento era lo que posibilitaba que ese principio de autoridad que se da ahí, pues estuviera reglamentado y no desbordara. Yo como joven, yo creo que debo tener la misma edad del Procurador General de la República. A mí particularmente yo me sentí muy apenado porque
muchas de las cosas que nosotros afrontamos en la juventud y por las cuales quizá los que están dirigiendo los destinos del país todavía no terminan de soltarnos a nosotros los jóvenes, es porque cuando detendamos el poder no entendemos que también nosotros tenemos que tener límites y ser prudentes en el ejercicio. Ya una vez se dio en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando un joven también fue procurador de la República, fue consultor del Poder Ejecutivo y desbordó los límites, pero también... Perdóname, tú no me interrumpas mi comentario que yo te permití. Excúsame, no me... Está desinformando yo no estoy desinformando. Yo lo que estoy diciendo es que cuando uno es joven y ocupa un poder público, uno necesariamente no tiene que dejar la cabeza afuera y acatar lo que nos puedan decir quienes están por encima de nosotros o a quien nosotros obedecemos porque hemos sido designados en una función pública. Yo creo que lo que vimos allí merece una reflexión. Muchos de los jóvenes que estamos aquí, que aspiramos a tener funciones públicas, muchos que están haciendo política, podemos entender que cuando tenemos el poder en las manos debemos actuar con prudencia, con comedimiento, pero sobre todo que nunca debemos dejar la cabeza fuera al entrar a una reunión. Sencillo. Sí, pero... Concluyo mi comentario. Sí, lo concluiste. Jonathan, una pregunta. ¿Tú aspiras a alguna función pública? Sí, ¿por qué no? En el futuro. Servirle a mi país. Es una pregunta. Servirle a mi país. Entonces, yo entiendo que tú estás de acuerdo con que toda persona que aspira o que está en una función pública tiene que estar abierto al escrutinio público. Todo el tiempo. Pero que yo no estoy cuestionando. Yo no estoy cuestionando el escrutinio público. Yo estoy hablando de ti ahora. Sí, claro que sí. Perfecto. Y por eso mi actuación tiene que ser una actuación dentro de los cánones que impone la sociedad. Ahora, yo lo que estoy hablando, yo no estoy hablando del escrutinio, yo estoy hablando del desborde del poder político. Pero que yo estoy hablando del desborde del poder político, que es otra cosa. Dentro del principio de autoridad. Y el procurador estaba actuando dentro de su marco. De su función. Dime qué artículo. El reglamento establecía los límites. Los límites entre lo que se debía manejar ese ejercicio de poder y de autoridad. Eso no es verdad. Porque el ejercicio de poder lo tiene el Consejo Nacional de Magistratura, conformado por el presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, perdóname, una representación de la oposición, dos representantes de la oposición y el presidente de la Suprema. Artículo 7 del reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, evaluación de los nominados. El Consejo Nacional de la Magistratura realizará un proceso de evaluación de los nominados a la posición de jueces en el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, apegado a los principios de transparencia, legalidad, celeridad, justicia e igualdad a esos fines. El Consejo Nacional de la Magistratura procederá a evaluar a los nominados en los siguientes aspectos. Número 1, cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales. 2, las calificaciones personales y morales. Y número 3, las calificaciones profesionales y académicas. ¿Y qué manda el reglamento? ¿Y qué manda el reglamento? Que si hay un cuestionamiento sobre uno de los que están ahí, tú tienes que llevártelo, tú tienes que hacerlo de modo privado antes de ir a la opinión pública. Vamos a una pausa y continuamos.